Ahí está, ya está grabando, ahora sí. Pues si les parece, vamos a iniciar. Muy buenos días. Esta es la sesión del Seminario Internacional e Interinstitucional Nuevas y Viejas Discusiones Conceptuales, Diálogo Interdisciplinario en el Contexto Latinoamericano. Y la sesión de hoy va sobre repensar la ciudadanía en el siglo XXI desde una perspectiva psicosocial. Y el grupo de trabajo está integrado por Daniela Silvana Bruno, por María Estela Ortega Rubí, por el doctor Raúl Romero Ruiz y por su servidora Juana Juárez Romero. Y el doctor Raúl tuvo un pequeño contratiempo, espera poderse reunir al menos en la discusión y vamos a comenzar. Los aspectos que proponemos reflexionar esta mañana tienen que ver con presentar primero algunos resultados de investigaciones realizadas en Argentina y en México para explorar qué nos dicen sobre la ciudadanía y cómo podemos caracterizarla. Enseguida, rápidamente, hablaremos de los mundos políticos, de qué son y cómo se indagan. Y en tercer lugar, del devenir del sujeto, que es una caracterización desde la sociología y que también ahí nos interrogamos sobre qué recuperar. Enseguida hablaremos sobre la ciudadanía y sus componentes y en la conclusión abordaremos el tema de educación e intervención como estrategias para fortalecer la ciudadanía. Y vamos a empezar con los estudios sobre ciudadanía en Argentina y México y vamos a empezar de inicio con Argentina. Dani. Dani. Dani, tienes apagado tu micro. Ya. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, voy a presentar una investigación empírica cuyo contexto fue la Argentina. Eh, sí, Adelante, ¿ya? adelante. ¿No me escuchan? Ahí. Sí, sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Hola, Un hola. poco cortado, pero sí. ¿Se escucha ahí? sí. Sí. ¿Ahí se escucha bien? Ujú. Sí. A ver, déjame ponerle. Dani, se congela. Me parece que se cortó la conexión. No sé si ahí se me escucha. Ahí te escuchamos. Me quedé sin conexión y eso que estoy con el uso de datos. Estoy con el uso de datos porque como tengo mala conexión de internet, puse el uso de datos de mi teléfono, pero bueno. ¿Ahí se escucha? Sí. Bien. Bueno, cualquier cosa me dicen, por favor. El objetivo general, bueno, fue describir las representaciones sociales de la ciudadanía en un grupo de adolescentes escolarizados, particularmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el principal centro político y, vamos a decir, también uno de los principales centros económicos de la Argentina, para avanzar en la comprensión de las prácticas cotidianas en las que se ponen de manifiesto tales representaciones sociales. Asimismo, se propuso analizar la relación entre estas representaciones con el tipo de participación política informada por los participantes. La siguiente. En relación al método, se trató de un diseño transversal, mixto, con una etapa cuantitativa, otra cualitativa, y cuyo diseño fue explicativo secuencial. Fuimos como relacionando ambas etapas, ambas fases. En la primera, no me voy a detener mucho en esto porque la idea con el conjunto acá de los expositores es que podamos habilitar más a la discusión. Así que voy a hacer algunas menciones en relación a estas cosas. Fue un muestreo teórico para la fase cualitativa de 32 sujetos de 16 a 18 años y en la fase cuantitativa fue un muestreo intencional no probabilístico con 343 estudiantes con las mismas edades del grupo anterior. La que sigue.
En relación ahora voy a hablar a los instrumentos. En cada fase se aplicó un instrumento distinto. En la fase cualitativa se realizaron entrevistas individuales, semiestructuradas, guiadas según el método clínico piagetiano, en la que solicitábamos una narrativa sobre una experiencia con la ciudadanía, tratando de esta manera acercarnos más a las prácticas en las que se expresan colectivamente las representaciones sociales. Y en la segunda fase se administró un cuestionario compuesto por la técnica de asociación de palabras, en la que le pedíamos que nos mencionaran las 5 primeras palabras que le venían a la mente cuando piensan en ciudadanía, y una escala de participación política basada en Delfino y Subieta, compuesta por una serie de ítems que aluden a prácticas vinculadas a la participación política partidaria y prácticas que no están vinculadas a ese tipo de participación, ¿no? Y luego información sociodemográfica básica, edad, género, clase social autopercibida. Los resultados, la siguiente. Bueno, de esto yo hablé en lo que fue mi exposición, así que lo voy a decir rápidamente porque fue algo que lo presenté y lo desarrollé en la exposición individual. Digamos, encontramos 4 categorías en relación a los sentidos vinculados a la ciudadanía. La primera, ahí están, digamos, con sus respectivos, digamos, porcentajes, o sea, con la frecuencia que tuvieron en la totalidad de la muestra. Fue compromiso cívico, que hace referencia, o entendíamos, a un sentido de pertenencia a una comunidad y su compromiso para contribuir a su mejora realizando alguna actividad para ello, ¿no? Como por ejemplo mencionaban el hecho de participar en voluntariados, o sea, relacionaban a la ciudadanía con ese tipo de acciones. Otros hablaban más en términos de, cuando veíamos una experiencia de la ciudadanía, de derechos que los sujetos tienen que gozar, pero derechos básicos, lo que se llaman derechos de primera y segunda generación, derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Otra parte dentro de este grupo hacía mención más a experiencias vinculadas, por ejemplo, a determinadas formas de actuar, determinadas maneras de relacionarnos entre las personas a partir de costumbres, ¿no? Costumbres que tenemos, como por ejemplo cantar el himno. Entonces, cuando les preguntamos por una experiencia de la ciudadanía, nos decían, bueno, cantar el himno en la escuela me produce mucha emoción, me genera una gran, digamos, una gran implicación. Y finalmente otros nos hablaban de experiencias vinculadas al momento del voto. Este grupo etario, si bien tiene 16 a 18 años, justo se dio en la coyuntura en la cual se aprueba el voto optativo en la Argentina y la posibilidad que tenían este grupo etario de 16 a 17 años de participar en este mecanismo de participación tradicional como es el voto. Entonces nos mencionaba mucho la primera vez que fueron a votar, cómo fue esa experiencia, por qué la ciudadanía se vincula con votar, por qué es tan importante votar, fueron aquellos que mencionaron el voto. La que sigue. Bueno, esto tiene que ver con ya los resultados de la fase cuantitativa. Trabajamos con la técnica de asociación de palabras, en la cual, como sabemos, a partir de esa técnica nos permite conocer los sentidos más consensuados y compartidos en un grupo social, los que son más importantes, y esos se encuentran en lo que se llama el núcleo central. Después tenemos la primera periferia y la zona de contraste. Vinculado a estos sentidos, quiero destacar lo siguiente. Volvieron a aparecer, como apareció en la fase quali, sentidos vinculados con, vamos a decir, la nacionalidad, con esta idea de la pertenencia a un país, a un pueblo, en este caso a la Argentina, nos mencionaron eso. Después aparecieron algunas palabras relacionadas más, podríamos decir, con su involucramiento, su participación a través de un mecanismo como es el voto, tal como apareció también en la fase quali, hablaban de personas, participación y el voto, un mecanismo específico. Luego podríamos decir que aparecieron algunos sentidos más vinculados a lo normativo de la ciudadanía, a los derechos, ¿sí? Los derechos de los ciudadanos, y así como
como algo que vincula con la ciudadanía, palabras como ayuda, unión. Luego, en la primera periferia, que es lo que rodea, digamos, al núcleo central, que son términos que también, digamos, a ver, fueron nombrados, pero no en los primeros lugares, eso es la primera periferia, aparece también una idea, vamos a decir, normativa, al mencionar leyes, obligaciones, igualdad, y una idea más simbólica, vinculada a la nación, a la nacionalidad, como hablamos antes, que dicen nación, ciudad, una perspectiva más, podríamos hablar, simbólica, siguiendo a una autora que ahora después les voy a comentar. Finalmente, en la zona de contraste, donde aparecerían términos que son muy importantes para poquitas personas, pero que son muy importantes, aparece también, vamos a decir, un sentido más normativo, esta idea de los principios de la ciudadanía cuando mencionan libertad, y sentidos más vinculados a la perspectiva simbólica, a la nación, cuando hablan de nacionalidad, comunidad, población, conjunto. La que sigue. La otra, ahí está. Estos resultados, digamos los de la fase 1, la cualitativa, nos hablarían de una pluralidad de representaciones sociales, es decir, distintos significados de un mismo objeto representacional, que no se limitan solamente a derechos y deberes, que sería una perspectiva más bien normativa, sino también que incluyen las prácticas cotidianas, las prácticas sociales de los sujetos. Fundamentalmente cuando yo les contaba esa categoría que denominamos compromiso cívico. Luego en la fase 2, aparece una, digamos, representación que podría interpretarse, digamos, en línea con una definición contemporánea de la ciudadanía que la divide en 4 dimensiones, que la piensa como normativa, simbólica, capacitadora, habilitante y de la participación. Esta conceptualización, luego cuando hablemos de las conceptualizaciones de la ciudadanía las voy a desarrollar, pero me parece que lo importante acá es mostrar que, digamos, esto que aparece en la fase cuantitativa va en línea con lo que apareció en la quali, en donde no solo la piensan en términos de derechos, de una construcción más pasiva de la ciudadanía, sino de prácticas sociales. Otro punto para destacar es la alta frecuencia e importancia en el análisis cuantitativo que tuvo los términos de derecho y voto, lo cual podría estar indicando la relevancia que estas cuestiones tienen para el caso de la Argentina, sobre todo por su historia caracterizada por momentos de ilegitimidad y legitimidad democrática, y por tener nada más que 40 años de democracia ininterrumpida en su historia. Y por otra parte, al realizar un análisis factorial por correspondencia simple, identificamos la presencia de posicionamientos diferenciales en función de la participación política, que era la variable que introdujimos en el análisis estructural, en donde lo que sí vimos es que hay posicionamientos en función de aquellos que participan en prácticas partidarias y en los que no participan de prácticas partidarias, sino en otro tipo de prácticas más vinculadas justamente a por ahí tomas en las escuelas, manifestaciones, por, digamos, la búsqueda de conseguir nuevos derechos o reivindicar algunos otros. Y básicamente ahí vimos que los que hablaban de prácticas no partidarias piensan a la ciudadanía más en clave de relaciones interpersonales, el ser nacional, mientras que los que hablan, digamos, se ubican, que realizaron, digamos, prácticas partidarias, la vinculan con instituciones políticas y derechos. Bueno, ahora vamos a dar paso a las otras investigaciones empíricas llevadas a cabo en México. Esta es la de Monterrey, entonces adelante, Estela. Bueno, yo estuve haciendo este estudio de participación ciudadana y política, y bueno, sus representaciones sociales y su vínculo con la ciudadanía. Como objetivo principal, pues fue identificar las representaciones sociales, obviamente a través de las dimensiones que integran su contenido, y nos enfocamos principalmente en el análisis y evaluación de la participación ciudadana y política como ejercicios de ciudadanía. También abordamos pues las motivaciones y expectativas y los tipos de participación. Se indagó también, además, la memoria social mediante una técnica retrospectiva a través de diversos factores como la educación, la familia y la parte social, y se destaca en el análisis la influencia del conocimiento histórico
en el desarrollo del pensamiento crítico, la influencia de la memoria y de la historia en relación con la participación. La que sigue, Juanita, por favor. El tipo de estudio y muestra, además de las herramientas metodológicas, fue un estudio descriptivo correlacional, cuantitativo en la primera fase y cualitativo para la segunda fase con preponderancia. Para la primera fase, pues fueron una muestra de jóvenes habitantes de la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, en una muestra no probabilística a conveniencia que se integró con 300 sujetos de diferentes estratos socioeconómicos, con un rango entre los 18 y los 35 años, que bueno, era la categoría que propusimos de jóvenes, con o sin prácticas participativas. Y para la segunda fase, que fue un estudio cualitativo, se entrevistó a 40 sujetos participativos, ahí sí eran con práctica participativa, y se consideró una tipología de Sicardi del 2004, de los diferentes tipos de participación política, ciudadana, social y comunitaria. Y bueno, ahí no había restricción de edad y eran participativos activamente, ¿no? En las distintos tipos de participación. Para la primera fase, pues fue un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas sobre la participación, sobre la motivación, sus expectativas, y se trabajó bajo un análisis estadístico descriptivo. Para el abordaje de las representaciones sociales, aparte de las preguntas abiertas sobre la participación, se realizó un test de vocaciones jerarquizadas con frecuencia y rango de importancia, siguiendo la propuesta de Abric sobre la teoría del núcleo central y los elementos periféricos. Y para la segunda fase, la investigación se realizó a través de una entrevista semidirectiva analizada con análisis de contenido categorial, y los temas que se indagaron pues fueron los 3 factores que habíamos comentado: familia, escuela y la cuestión social. Como indicadores de esta parte cualitativa de estos factores, pues se trató de abordar la influencia que tienen los integrantes de la familia en la cuestión de participación, el vínculo familiar y la participación, y las formas en que se tomaban las decisiones en familia. Para el factor escolar, pues la influencia y motivación de un profesor para participar, el recuerdo de un evento histórico o personaje que lo haya marcado y motivado a su participación, la evaluación de los cursos de historia y civismo, la discusión en clase, los debates y la importancia de la historia para su participación. Y en el factor social, pues fueron las condiciones socioeconómicas al momento de iniciar su práctica participativa, sus sentimientos, emociones que le motivaron a participar, la evaluación de la participación y las actitudes frente a la participación, y si tuvo alguna ayuda, apoyo de alguna persona para participar. Más o menos así fue el análisis. Y bueno, los resultados en la parte del análisis de contenido de las preguntas abiertas, pues las principales menciones tienen que ver con el tema de la participación social, ¿no? Comunitaria, social, en donde se involucra en las categorías, pues ese son sentimiento solidario, que tiene que ver con ayudar o apoyar a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, la colaborativa, participación colaborativa con un 28%, que era pues el trabajo en equipo en alguna actividad altruista. La valorativa, que era una cuestión importante, ahí, bueno, pues aparece opinar, que es lo único que hay, que aparece en este análisis, la opinión, y solo pues con el 19%, que es, bueno, obviamente pues se refiere a intercambiar opiniones de algún tema de actualidad.
y la caritativa, que también tiene que ver con la participación social, que pues es principalmente en relación a la donación, ¿no? Los que donan a sujetos en vulnerabilidad. Y bueno, pues aquí se puede notar que en cuestión de la participación ciudadana y política, pues no aparece nada, ¿no? Nada absolutamente. Solo lo más que se relaciona con esta categoría de ciudadanía y política, pues es la opinión, que podría ser una de las cuestiones que aparece, pero con muy bajo porcentaje. Yo quiero remarcar que en esta investigación, pues fue hace unos años, se realizó hace unos años en Monterrey, y entonces, pues el contexto ha cambiado, pero no creo que mucho. Bueno, las que somos de México podemos inferir un poco cómo es esta sociedad regiomontana, un poco conservadora, un poco pues ideológicamente de derecha. Entonces, yo creo que si yo volviera a hacer esta investigación, pues no cambiaría mucho, ¿no? A lo mejor hay algunos avances, pero por lo que yo he visto en estas últimas épocas políticas, pues se sigue moviendo mucho este estilo de la participación, ¿no? La que sigue, Juanita. Y bueno, en cuestión de la técnica de evocación jerarquizada, pues aquí una disculpa por presentar en inglés, pero bueno, no me acuerdo dónde está la traducción de este cuadro, pero se vuelve a presentar lo mismo, ¿no? Tanto en la cuestión del análisis cualitativo y esta de las evocaciones jerárquicas, pues vuelve a estar en primer lugar en el núcleo central, pues la ayuda, la colaboración, el apoyo, ¿no? Prácticamente se vuelve a presentar lo que estaba en la parte de análisis cualitativo. Y bueno, pues aquí aparece el voto, ¿no? Y hacer parte de un grupo que empieza un poco a cambiar la parte de la participación social, a integrarse un poco más a la parte de la ciudadanía, pero con muy bajo tanto rango como frecuencia, ¿no? Entonces, se vuelve a repetir finalmente la asociación jerárquica con los análisis que eso mostró también el estudio de Argentina, ¿no? Que no varía en esa parte. ¿La que sigue, Juanita? Y bueno, en lo que fue la parte cualitativa de los factores de familiar, escolar y social, pues es muy importante remarcar, no voy a leer todo el cuadro, pero lo que más tuvo importancia en esa trayectoria de vida y su relación con la participación, lo que más se remarcó en estas entrevistas fue que el 70% de la muestra indicó que fue mediante el ejemplo de un familiar que participaba, ¿no? O sea, sus padres, sus tíos, sus abuelos. Eso es lo que más los influenció a participar, ¿no? Sobre la parte escolar, pues sí hubo quienes mencionaron que la docencia tuvo una importancia considerable, el 79%, ¿no? Hubo un profesor que incorporaba las discusiones en clase, y el 10% pues menciona eventos históricos y el pasado reciente que lo dejaron marcado. Y bueno, ahí como pasados recientes, pues ponen lo de Tlatelolco, el movimiento zapatista, pero no tiene tanta importancia, digámoslo así, el paso de la historia de los acontecimientos históricos como influencia de su participación actual, ¿no? O sea, no lo retoman como algo importante. Y el factor social,
Sobre todo el 85% de la muestra, pues considera que las razones que los motivaron a participar, pues fue la injusticia, la pobreza, la falta de equidad, la solidaridad. Y bueno, en relación a las emociones y a los sentimientos, como es preponderante la participación social, de apoyo, de comunidad, de solidaridad, pues aquí no están en esta gráfica, pero son precisamente la alegría, eh, la felicidad, ¿no? Que les ocasiona pues dar donaciones o apoyar a los más necesitados, ¿no? Entonces, principalmente yo destacaría aquí la influencia del ejemplo, ¿no? Como sabemos, el ejemplo arrastra. Entonces, es importante ver que los que estaban participando en ese momento activamente, todos tenían relaciones familiares que habían mostrado participación activa, ¿no? Y esto es el resumen, bueno, de esta investigación mostrado en una pequeña gráfica, en una figura donde, bueno, pues es preponderante la idea de la participación social, que se evalúa positivamente. La participación, digamos, ciudadana, política, de cerrar calles, de manifestarse y eso, estaba evaluada de forma negativa, ¿no? Y bueno, pues aquí están los espacios en donde se participa, obviamente todos relacionados con la participación social, las iglesias, los centros comunitarios, ¿no? Los estilos, pues aquí están los estilos religiosos, culturales, escolares, ¿no? No habla nada sobre la cuestión política ni ciudadana. Y aquí les comentaba lo de las emociones, pues la alegría, la felicidad, la satisfacción, el orgullo. Y la motivación, pues motivados por participar sería, bueno, pues que se motivaban si ellos veían una eficacia en su participación, ¿no? Si mejoraban la vida de la persona que ayudaban por unos días, pues eso les motivaba a seguir haciéndolo, ¿no? La que sigue. Y Sí, ahora mi la compañera investigación. Juana Juárez con la parte de la investigación en México, en la Ciudad de México. Gracias. Pues voy a tratar de ir más o menos rápido para irnos a la siguiente parte. Esto nos propusimos conocer cuál era la representación de la ciudadanía en jóvenes universitarios en el contexto del gasolinazo y teníamos como punto de partida la perspectiva estructural que sostiene que las representaciones cambian a través de la práctica y que señalan que es importante cuando hacemos estudios de representación conocer el contexto histórico, social y coyuntural. Y como sabemos, pues las representaciones van a estar ligadas a la actividad del sujeto, sistema de normas y valores y los factores culturales. El trabajo que hicimos implicó una muestra de 100 personas, 50 eran estudiantes, 50 personas adultas, eran en realidad los padres de los estudiantes. El periodo de recolección de la información fue en el mes de febrero del 2017. Todavía estaba toda la discusión que generó el gasolinazo, que fue, en México conocemos al gasolinazo como un hecho que ocurrió al inicio de 2017 que implicó un aumento en la gasolina que iba desde el 10 hasta el 20%, ¿no? Y eso pues generó toda una serie de reacciones en la vida social. El dispositivo, bueno, el cuestionario lo diseñamos para ser contestado en línea y se estructuró además una recopilación de titulares de periódico de prensa, se reunieron 155 notas para ver cómo se hablaba también en términos generales del gasolinazo y de la ciudadanía. El cuestionario de vocación se realizó sobre la idea del ciudadano, que es un ciudadano, ¿no? Solicitamos jerarquización y realizamos un análisis prototípico e incluimos una evaluación escalar
utilizando los niveles de implicación de Ruckett. ¿Qué obtuvimos en el contexto del gasolinazo? Pues en términos de los titulares de prensa, que es lo que están viendo ahora, se observó una relación fuerte entre el ciudadano pensador-actor. En México se dieron muchas protestas sobre el gasolinazo que implicaron toma de casetas en todo el país. También hubo manifestaciones, hubo algunos saqueos de centros comerciales y se detonó también una parte bien interesante a través del teléfono, en donde la gente invitaba a no comprar productos comerciales, a consumir cosas que se producían en México, a no comprarle a McDonald's, a Oxxo, a todas las grandes compañías, justamente como una manera de buscar protestar por el aumento del gasolinazo. Entonces, como verán, pues los titulares, lo que vemos del lado derecho son algunos de los titulares que se identificaron de ese trabajo. Y del lado izquierdo la gráfica en donde fuimos identificando cuando se hablaba de la ciudadanía, cómo se hablaba de ella, si desde el ciudadano pensado, desde el ciudadano pensador o desde el actor. Lo que encontramos era una relación en donde se hacía referencia al ciudadano crítico, pero al mismo tiempo a este que estaba actuando, ¿no? Hubo diversas manifestaciones, incluso pues, manifestaciones, ¿no? No solamente hubo saqueos, no solamente hubo toma de casetas, sino también hubo manifestaciones en este periodo. En cuanto a la estructura o a hipotéticos elementos del núcleo central, encontramos para las dos poblaciones en las que trabajamos las siguientes que destacan. En el núcleo central, hipotéticamente, la idea de comunidad, la solidaridad y la participación. En comunidad agrupamos todas las referencias que hacían a grupo, cohesión, un mismo interés y unidad. En solidaridad, apoyo de todos frentes de oposición. Y en participación se agruparon marchas, pancartas, etiquetar autos, firmar peticiones, ¿no? Eso fue lo que se encontró en general como elementos hipotéticos en el núcleo central. En justicia agrupamos aquellas referencias que hablaban de no callarnos, exigencias, firma de peticiones, y en derechos aparecían los derechos individuales y colectivos y la libertad de expresión como derechos. También había una referencia a la economía en el sentido de que todo estaba muy caro, que no alcanzaba y que todo era esto de la carestía, ¿no? Entonces había como una referencia también al ámbito legal, al ámbito económico y al ámbito de los valores, como podrán observar. Creemos que el resultado de que el gasolinazo pues, generó una valoración muy positiva en ese momento de la ciudadanía, porque la ciudadanía había estado actuando protestando y manifestándose en contra de este hecho. Entonces, justamente lo que cerramos es con esta idea de que el gasolinazo en realidad cuestionó la idea de la ciudadanía y movilizó la capacidad crítica y reflexiva e hizo emerger al ciudadano pensador, detonando una serie de comentarios y acciones. La noción de ciudadanía indagada en este contexto adquirió una connotación muy positiva y hegemónica, amplia, hegemónica. ¿Por qué decimos que hegemónica? Porque en ambos grupos, independientemente de la edad y de la posición, compartían esta percepción de la ciudadanía o esta representación, al evocar a la comunidad, la solidaridad y la participación. Como señala Moscovici, toda realidad social es representada por los sujetos y los grupos y es reconstruida en un sistema sociocognitivo e integrada en un sistema de valores dependiendo de su historia, del contexto social e ideológico que le rodea. Por eso es importante conocer cómo esas formas de representar la realidad, pues ellas guían las acciones y comportamientos de los sujetos sociales. Las representaciones sociales hegemónicas sobre la ciudadanía derivan sin duda de la memoria histórica y colectiva de la sociedad. Sin embargo, en ellas también se encierran las representaciones disidentes, innovadoras y de búsqueda de justicia. Y yo terminaría aquí con eso y vamos a los referentes teóricos que también trataré de ir, que ya vi la hora y ya llevamos 40 minutos aquí. Esto iré rápido porque además creo que algunos lo conocen. Los mundos políticos es una noción que propone Ruckett en el 97 y que señala que la realización de toda actividad supone tomar algún tipo de decisión y las decisiones que tomamos todos los días son pequeñas o grandes.
De manera que de cerca o de lejos la decisión más simple tiene consecuencias sociales y la manera como las asumimos depende de las repercusiones que les atribuimos. Si yo considero que algo no tendrá repercusión, pues seguiré tirando la basura donde se me dé la gana porque no tengo la capacidad o la posibilidad de ver que tiene una consecuencia ese acto simple, ¿no? De modo que toda decisión es un conocimiento de los hechos que además, señala Rouquet, sumerge sus raíces en el pasado lejano, de modo que la expresión de lo que hacemos hoy, pues no solamente tiene como referente la condición actual, sino tiene, como lo mostraba un poco Estela en términos de cómo la gente que participa hoy en realidad se lo explica o se entiende gracias a la participación de sus antecesores, pueden ser tíos, abuelos, padres, etc. Así aparecen, por el uso que uno hará de ello, las jerarquías y criterios de elección de conducta, pero también los juicios y opiniones que se transmiten por la comunicación. De ahí se derivan, decía Rouquet, lo bueno y lo malo, lo útil y lo inútil, lo prioritario y lo secundario, lo legítimo y lo ilegítimo, ¿no? Que son pues algunas categorías que buscan ilustrar cómo se construye los polos, digamos, de construcción de esta jerarquización que evidentemente puede tener otros puntos intermedios. Ahora bien, ¿es posible estudiar los mundos políticos? La respuesta de Rouquet es que sí, mediante un proceso de deconstrucción que cobra vida a través de lo que él denominó el modelo de implicación. Y es importante señalar que este modelo de implicación pues tiene su fuerza, se nutre del contexto sociocultural, de las creencias, valores y normas de los grupos a los que se pertenece, así como de la memoria colectiva histórica de los grupos. Y también nos recordaba él que el conocimiento social no tiene estabilidad ni es simple y que su moral no es la prueba, no es la investigación o el progreso. El conocimiento social es producto de la sociabilidad en la cual se reproduce y es en ese movimiento que aparece la política, ¿no? En ese movimiento entre el conocimiento, el pasado, es donde aparece la gestión de la ciudad, de modo que él concluye que es política toda posición que uno toma dentro de un universo indeterminado de posibilidades. La elección que uno pensaría que es política consiste precisamente en determinar este universo y en poder realizar una partición normativa más o menos fina. Entonces, si yo solo veo dos polos entre lo correcto y lo incorrecto, pues actúo así, pero habrá quienes tienen platicaba un ejemplo con las compañeras sobre cómo hace algunos años había gente que decía, por ejemplo, frente a una candidatura, es que si no me apoyas es que estás contra mí, ¿no? Y yo decía, pues no, ¿no? O sea, una cosa es que no te apoye y otra cosa, o sea, hay puntos intermedios, no es un extremo o el otro, hay puntos intermedios, pero justo parecería que una de las tareas que tenemos también en la educación que se propone pues debería tener la ciudadanía es poder mostrar que hay una variedad o hay una partición normativa que es posible realizar mayor, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de las coordenadas de implicación? Creo que también las conocen, la identificación, por un lado, la valoración y la posibilidad percibida de acción. Estas tres dimensiones se nutren de la memoria histórica y de la memoria colectiva de la sociabilidad y permiten primero preguntarse sobre en qué medida, por ejemplo, el problema o el tema de la ciudadanía parece ante los propios ciudadanos como un tema que es importante o que es necesario indagar o es necesario, si me afecta o no la ciudadanía o el nivel de ciudadanía que tenemos, qué tanto importancia le otorgo a este tema o esta temática y la posibilidad percibida de acción que es importante señalar que es no la capacidad real del sujeto, sino lo que él ha elaborado en términos de la sociabilidad y de su propia educación, del proceso de socialización, pero también de la sociabilidad, que considera qué es lo que puede hacer, pero que no se corresponde necesariamente con su capacidad real. Son dos cosas distintas, la capacidad real del sujeto y la posibilidad percibida de acción. Y del lado derecho aparece la escala, que esta combinación de estos tres factores permite proponer una escala de 8 tiempos en donde vamos de me afecta directamente, o sea, reconozco que es un problema que me afecta, es esencial, lo valoro de manera muy importante y mis acciones pueden ser determinantes para solucionarlo.
y que cierra con el último, que es el en donde no hay ningún nivel de implicación o el nivel de implicación más frágil, no me afecta directamente, no es importante y de todas maneras no hay nada que yo pueda hacer, ¿no? Entonces, ese es el nivel más frágil de implicación, el primero es el nivel más alto de implicación. De modo que los mundos políticos nos proponen, por un lado, revisar la vieja concepción que se tenía de la política, en el sentido de que es una dimensión propia solo de especialistas y políticos, y por otro lado nos ofrece una serie de coordenadas que permiten conocer los componentes de la ciudadanía y su grado de implicación a partir de la identificación, la valorización y la posibilidad percibida de acción. Y con eso yo pasaría la palabra al devenir de los sujetos. Aquí en este mapa conceptual rápidamente pues voy a explicarlo un poco. Primeramente, pues aquí están las primeras contribuciones que se hicieron sobre la socialización y la subjetivación, que es principalmente los dos conceptos que maneja la autora en este devenir sujeto, ¿no? Que lo explica a través de las grandes aportaciones de diferentes sociólogos y, bueno, habla principalmente de cómo se fue transformando, ¿no? La idea de la socialización eh, que comienza pues en la familia, en la educación, hasta llegar a la discusión de la importancia de la subjetivación, ¿no? Entonces, en el artículo pues se desarrolla estas dos ideas y la diferencia que existe entre ellas, mostrando que la socialización pues es la parte normativa, ¿no? En donde prácticamente se carece de conflicto, ¿no? Está todo estático y digamos que en esta parte se introduce el término de la constricción, ¿no? O sea, en donde el sujeto o el individuo está sometido, sujetado, ¿no? Y en la parte de la subjetivación, pues tiene que ver ahí la importancia de la centralidad del sujeto, en donde en el texto pues hablan de la posibilidad, ¿no? O sea, ahí entra la idea de la posibilidad, y a diferencia de la constricción, en donde el sujeto está sometido, pues en el aspecto de la subjetivación existe la posibilidad de que el sujeto se transforme hacia un sujeto eh, activo, de agencia, de acercamiento al cambio social y es considerado en este sentido a través de la subjetivación pues como un ser activo, no pasivo y permite tener esa posibilidad de introducirse como un agente que puede desarrollar el cambio social, ¿no? Esa es la diferencia entre devenir sujeto y devenir un sujeto sometido desde la normatividad, ¿no? Esa sería así como la importancia de este artículo que habla de cómo se puede ir dando esas dos categorías, ¿no? La siguiente, Juanita. Entonces, bueno, pues no digamos que en la parte social, estas dos categorías de la socialización y la constricción, pues no están totalmente separadas, ¿no? Siempre están lidiando en la parte de la sociedad y permiten, bueno, pues tanto irse a una participación activa, a una ciudadanía activa, como a una ciudadanía pasiva, ¿no? Que solamente va a ser actora. Entonces, devenir sujeto consistiría en llevar al individuo que se identifica y que se caracteriza por un contexto que favorece el constreñimiento estructural a través de la socialización, que le impone una guía normativa, ¿no? De los estilos de vida, lo aleja de lo social, de lo público y del interés de los bienes comunes,
a un sujeto social con el poder de agencia y de cambio social desde sus prácticas y subjetividades, ¿no? Que le van a proporcionar la posibilidad de la reflexión, el conocimiento crítico y la práctica participativa, ¿no? Que esto sería paradigma que yo por ahí nombré en un artículo de cómo pasar de este paradigma individual a lo social. Y bueno, pues hay otros autores también que retoman estos conceptos, como Bieborka, Player y Rebugini, que proponen los conceptos de subjetivación y desubjetivación, ¿no? Eh, Diferente a lo que está explicado en el artículo anterior, que es socialización y subjetivación. Adelante, Juanita. Y bueno, en el caso de los jóvenes, estos últimos autores, Bieborka y los que están en la otra referencia, eh, hablan de los jóvenes, ¿no? Entonces, nuestro interés en nuestros trabajos empíricos, pues es esta muestra de jóvenes, ¿no? Y ellos comentan que en ese sistema que estamos viviendo todos, con un poder estructural, eh, que nos lleva a tener diferentes incertidumbres frente a lo que nos estamos enfrentando, pues los jóvenes pueden tomar dos tipos de actitudes, ¿no? Hablan de la resistencia que puede ser favorable, ¿no? Y que les abre la posibilidad de devenir sujetos, y lo van a hacer reflexionando hacia adentro, pero al momento de reflejar hacia afuera, pues lo van a hacer con resistencia, con reflexión, con pensamiento crítico, con participación hacia un cambio social y obviamente bajo la premisa de la agencia, ¿no? Se vuelven sujetos agentes. Y la otra parte es la resistencia desfavorable, ¿no? Que también pues reflexionan hacia adentro, pero lo que reflejan hacia afuera pues van a ser las desigualdades, las frustraciones, y bueno, como Bieborka habla de este tema, el que trabaja la violencia en sus estudios, pues dice que en esta parte de la resistencia desfavorable, pues puede estar el origen de la violencia actual, ¿no? Que es la destrucción del sujeto y que vendría siendo la desubjetivación, ¿no? Cuando no es considerado un sujeto con todo su contexto, sus necesidades, sus valores, sus creencias, ¿no? Entonces se desubjetiva y puede ser el punto de partida para la violencia actual, ¿no? Para el origen de la violencia. ¿La que sigue, Juanita? Y bueno, en relación a los elementos, digamos, psicosociales que están dentro de la participación, que sería pues la práctica de la ciudadanía, pues van a estar las actitudes que pueden ser favorables o desfavorables, como lo habíamos visto, y que se van a convertir en actitudes. La identificación con el objeto, que es la implicación, lo que comentaba Juanita con la propuesta de Rouquet también de la implicación personal, la motivación, que bueno, pues es la evaluación del objeto, del éxito de la acción percibida, que también, aunque aquí se separa, en el caso de la propuesta de Rouquet está dentro de su modelo de implicación. Entonces se van a motivar a participar siempre que vean un resultado de su participación, ¿no? A mayor resultado, pues más motivación a participar, y a menor resultado, pues la gente se desmotiva y lo deja de hacer. Y obviamente está lo que concierne a la memoria, los aprendizajes históricos, al pensamiento histórico, ¿no? Yo diría sobre todo a la reflexión histórica, que sería lo que más puede influenciar a la ciudadanía, y los ejercicios participativos, ¿no? O las prácticas participativas, que en este caso de la participación, pues se aprende participando, ¿no? O sea, prácticamente es el vínculo, ¿no? Si no, uno no participa, pues no va mejorando su participación o haciéndola más
más efectiva, ¿no? La siguiente, Juanita. Y bueno, entonces, a medida que la ciudadanía se vuelve activa y crítica, pues existe menos interacción jerárquica entre ciudadanos e instituciones, ¿no? Se va diluyendo la jerarquía y al mismo tiempo se perfeccionan mutuamente, ¿no? Tanto la práctica ciudadana como las instituciones del Estado. Entonces, cuando empieza a haber esa situación como, digamos, resistencia, pues se van ajustando los procesos democráticos, ¿no? O sea, ese es el beneficio de una ciudadanía activa y crítica, que ahí tendría relación con la idea del conflicto, ¿no? Que proponía Moscovici también en otros temas como la influencia social o las minorías activas, en donde pues se va introduciendo y se va ajustando, ¿no? Que el otro pues vaya retrocediendo, digamos, en su parte autoritaria y se ajuste, ¿no? A esa ciudadanía activa y se mejoren los procesos de democracia, ¿no? Em, Obviamente, pues esta participación mejora y fortalece la democracia y la cultura política y la ciudadanía activa pues forma individuos agentes con posibilidad de proyectar cambios, ¿no? Entonces, devenir sujetos para Bieborca y Venegas, que es la autora que pudieron leer en el artículo, hablan de que se requiere una educación que tenga por objetivo, pues, accionar hacia el cambio social y no a la constricción desde lo que es la estructura social o la socialización, como lo mencionaron también Juanita y Daniela con la cuestión normativa, ¿no? La que sigue. Y ahí le dejo la palabra a quién sigue. A ver, Dani, sigue la Dani. actualización de ciudadanía y sigue Daniela. Bueno, sí. Ahora vamos a presentar en relación a lo que venía planteando Estela, del devenir sujetos y del posicionamiento de las personas como una ciudadanía más crítica, activa y participativa, y digamos, o una más pasiva, vamos a decir. En ese sentido, voy a presentarles una definición, una conceptualización de la ciudadanía contemporánea, que bueno, yo en lo particular lo he tomado para mi estudio, pero que nos parecía que podía contribuir a ese estado de la discusión sobre la ciudadanía en el siglo XXI, que tiene que ver con pensar a la ciudadanía en relación a 4 dimensiones fundamentalmente: una dimensión normativa, que hace referencia a los derechos y deberes otorgados por la Constitución, es una dimensión más bien legalista, ¿no? Proviene de la tradición legalista de la ciudadanía, donde, bueno, se establece quiénes y en qué momento se convierten en tales, como esta idea de que, bueno, me convierto en ciudadano solo cuando puedo acceder al voto y si no, no soy ciudadano. Esa tradición que, digamos, que sigue también muy presente, por lo menos en las investigaciones empíricas esto está, pensarla más como derecho, como deberes, como una edad en la cual parece que ahí aparece el ciudadano, ¿no? Y es una dimensión muy pasiva, ¿no? En donde los sujetos digamos, se conceptualizan como algo homogéneo, objetos de derecho, y solamente se los piensa a partir de una igualdad formal legal. Luego una perspectiva más, una dimensión más simbólica, que concierne más a pensar la ciudadanía como sentido de pertenencia a una comunidad política de referencia, que se relaciona también con la idea de nación, como esta idea del origen compartido, el origen común, y más en términos del ciudadano pensado en clave de una identidad política. Una tercera dimensión tiene que ver más con las capacidades, por eso se llama capacitador habilitante, con lo que te habilite, con lo que te posibilita ser ciudadano a partir de instituciones, de agentes de socialización, de derechos, que son fundamentales para que el ser humano se pueda desarrollar en sus capacidades para ejercer después una ciudadanía comprometida y efectiva. Digo, si no tenemos el acceso al derecho a la salud, el acceso al derecho a la educación, derechos básicos, es difícil pensar una ciudadanía
digamos, efectiva y comprometida, ¿no? Y finalmente, una dimensión vinculada al ejercicio que tiene que ver con la participación, con esto que hablaba Estela antes, con la implicancia, que también hablaba antes Juana, de los puntos políticos, esta idea de la participación real de los ciudadanos para justamente cumplir efectivamente estos derechos de primera, segunda generación, pero también de tercera y cuarta, ¿no? Los que tienen que ver con la comunicación, con las redes, ¿no? Y se trata de la dimensión más activa de la ciudadanía, por eso se la vincula a la acción, ¿no? Esa es la dimensión que se realiza en el ámbito de lo público. Luego, bueno, hay dos slides que corresponden a dos o tres, si no me equivoco, a un colega también nuestro, que es Raúl, que por motivos, como hemos dicho, laborales, lamentablemente no puede participar, pero nos parecía interesante que esto quede en nuestra presentación, porque también él acá plantea dimensiones de la ciudadanía, pero ya vinculadas con la concepción de lo territorio, de un ciudadano territorial. Yo no me voy a explayar aquí porque esto es algo de él, pero sí nos parecía importante que esto estuviera en esta presentación y que quedara. La que sigue. Bueno, son esas. Y acá, bueno, planteamos algunas reflexiones. Esto no nos dividimos quién lo iba a decir, así que si les parece yo puedo leer alguna y acá colegas leen Adelante, las no, otras. échatelas tú para que abramos más Bueno, bien el espacio. bueno, las leo entonces, las leo todas. ¿Cómo repensar los espacios de aprendizaje para promover una ciudadanía más participativa? ¿Cómo desarrollar un mayor grado de implicación? ¿Cómo superar el paradigma de lo individual y destacar el valor de lo social? ¿Y cómo promover una ciudadanía menos guiada por la normatividad a una más crítica y activa? Estos son disparadores que a lo largo de nuestros encuentros que tuvimos, digamos, queríamos cerrar con esto para promover la discusión y el intercambio. Bueno, desde ya muchas gracias. Gracias, Dani. Y sí, con eso cerramos la presentación y abrimos el espacio para los comentarios y preguntas y inquietudes y así. Gracias. Bueno, Silvia, y bueno, no creo que nosotros podemos aprovechar para seguir comentando. Hemos de decirles que les decíamos hace un rato que ahora nos vemos muy seguido, Estela, Daniela y yo, y bueno, eso ha dado, esperamos, nos gustaría mucho saber cómo lo vieron. Silvia. Sí, bueno, en primer lugar creo que, ¿no? Conjuntando todas las presentaciones, pues hicieron un súper trabajo, ¿no? Porque la verdad, ¿no? En primero ver ¿no? Los tres contextos, los trabajos empíricos, ¿no? Y cómo, aunque desde diferentes perspectivas, ¿no? Hay ciertas coincidencias, ¿no? Eso me llamó mucho la atención y creo que es importante, ¿no? Y bueno, conocer también más a fondo cada perspectiva teórica a partir de las cuales estuvieron trabajando, también me pareció que fue súper útil para mí. Había autores que yo no conocía, entonces, bueno, eso me da también una idea más, ¿no? De lo que se está trabajando. Y lo que sí me llamaba la atención, ¿no? Era esta idea, ¿no? De cómo, si bien todavía no existen muchos rasgos de esta participación más en un sentido normativo, ¿no? Cómo esta participación se ha ido transformando más a una participación social, ¿no? Y cómo esto también ha llevado a ciertos cambios en la propia concepción, ¿no? De lo que es la ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso lo que les decía, desde tres ámbitos distintos, ¿no? Con tres intereses particulares en cada investigación, sí veía, ¿no? Como esos ciertos vasos ahí, ¿no? Conectores que sí me gustaría también, así como que ustedes, ¿no? Como dicen, ya también lo han platicado mucho, ¿no? Y que estas preguntas, ¿no? Que hacen al final, pues yo la verdad no puedo como contribuir a decir cómo contestarlas, pero que sí me gustaría un poco ver cuáles son esas reflexiones que tienen ustedes fundamentalmente en estas 4 preguntas que hacen ahí al final. Muchas gracias, Silvia.
Mireya, Mireya se acaba de tener problema con su audio. Fátima, no sé. Ay, no, hola, discúlpenme, no, pues me perdí, pues, entonces no puedo, pero sí pediría que si es posible vuelvan a poner las preguntas para pensarlas un poquito, ¿sí? Sí, claro que sí, espérame un segundo. Esta. A ver. Bueno, wow, Sí, no, todo una... wow, me parece un reto, ¿no? Son preguntas que significan un desafío muy importante y bueno, al perderme la exposición, espero no estar desencanchada de esto, pero fíjense que desde que enviaron las lecturas, sí quería como saben, yo tengo además formación en psicoanálisis y últimamente ando muy metida, me he regresado mucho al tema de los procesos subjetivos y de la individuación, pero tratando de integrar, haciéndolo desde el marco teórico, evidentemente, de las representaciones sociales, ¿no? Y eso me ha acarreado muchos problemas últimamente, pero en realidad creo que es un tema súper importante. Y viendo sus preguntas, a riesgo de que meta la pata, pero la tercera pregunta me implica directamente, ¿no? Con esto que acabo de mencionar, que cómo superar el paradigma de lo individual y destacar el valor de lo social. Y yo digo, no, o sea, no, creo que justamente como que mi reflexión más actual es precisamente cómo rescatar, eh, más bien cómo integrar lo individual a lo social, ¿no? Que sería un planteamiento distinto, porque además las representaciones sociales, desde mi punto de vista, y por eso siempre me interesó, porque también la carga de la afectividad, que es fundamental y que además logra integrar también parte de esa historia de vida. Desde ahí rescato también ese valor. Entonces, más bien creo que el debate sería cómo integramos lo individual en lo social sin desdibujarlo. Cómo integramos esa parte también, porque se habla de la ciudadanía siempre en términos y en conceptos sociales, si hay una desventaja en la subjetividad, pensando, por ejemplo, en las mujeres, de reflejarse en el mundo de lo social y han sido alejadas de un derecho ciudadano, ¿no? Aunque actualmente como movimiento feminista estamos en otro debate, pero también creo yo que aquí se pone buena la discusión, ¿no? ¿Cómo? Porque además se integra parte del deseo, ¿no? De la integración del deseo, de la fantasía y del derecho a visualizarse íntegramente como ciudadanos. Pero, ¿qué hacemos cuando justamente las mujeres hemos estado en un lugar que no se visualiza? Entonces, creo que bueno, esto es como últimamente para mí todo un tema. El devenir sujeto implica una discusión muy profunda desde mi punto de vista y creo que lamentablemente también el psicoanálisis ha estado alejado del feminismo y ha estado alejado de las ciencias sociales por lo que ya sabemos, porque también se han integrado un montón de visiones que no son necesariamente las perfiladas adecuadamente, no para un psicoanálisis freudiano, pero sí para un rescate de la afectividad y de la subjetividad, que también nos interpele desde las representaciones sociales, ¿no?
En fin, creo que es todo un tema, pero no me voy a entretener, no les voy a entretener más con esto, pero me parece muy interesante sus preguntas y más bien hay que ponernos a discutirlas, ¿no? Y trabajarlas. Gracias. Muchas gracias, Bueno, Fátima. Adelante, Estela. Juanita, me atañe a mí esa tercera pregunta, entonces voy a tratar de dar ahí una explicación más amplia. Son dos como yo lo veo como que sería dos niveles lo que está comentando Fátima y lo que yo propongo, porque en el caso de cómo superar el paradigma de lo individual y pasarlo a un paradigma de lo social, no hago tanta relación con, digamos, la subjetividad que pudiera estar dentro del individuo, la importancia de la conciencia individual, que sería como el nivel en donde propone Fátima lo que comentó. Eh, Acá se refiere sobre todo a un contexto político, social, ideológico del capitalismo neoliberal en donde lleva finalmente a lo individual, ¿no? A que el sujeto se interese desde su hedonismo, desde la parte individual, ¿no? Lo va haciendo individual en este contexto capitalista neoliberal de consumo, de hedonismo, que es donde yo propongo que entonces frente a la problemática de volverlo un ciudadano, que ahí estaría el interés de lo social, ¿no? Cuando te vuelves un ciudadano activo, pues sobresale los bienes comunes, los valores sociales, todo lo que tiene que ver con lo público, ¿no? Que es por hecho que participas como ciudadano, ¿no? Entonces, en ese contexto económico, político, ideológico, neoliberal de la economía, pues es como una contradicción, ¿no? Nos lleva a la individualidad, ¿no? Nos lleva a que nosotros podemos hacer todo porque pues podemos hacerlo y no me importa lo social, o sea, no me importa pagar un hospital privado porque tengo los medios, pero no nos interesa luchar por una salud pública, ¿no? O sea, nos lleva el contexto económico, pues nos aleja de lo social, ¿no? Y es ahí donde yo propongo, y lo llamo así, como pasar de un paradigma de lo individual a lo social en esos términos, ¿no? En que el individuo se interese por los bienes comunes, por la parte social, por lo público, ¿no? Pero en ese terreno que obviamente pues sí tiene que ver con volverse sujeto activo, ¿no? Devenir sujeto, pues vendría a tener esa posibilidad de reflexión, ¿no? Y entonces el sujeto, digamos, desde lo individual, pues empezaría a tener una conciencia de lo social, ¿no? Y ser empático con los problemas sociales, ¿no? Desde ese punto de vista, pero claro que es importante lo que dice eh, Fátima, ¿no? Desde lo individual, digamos, desde el interior del individual, pues también estaría ese cambio, ¿no? Porque dejarías de estar pensando solamente en ti, ¿no? O sea, en esa parte propia, ¿no? De que pues no importa lo demás más que yo. Entonces, esa sería la propuesta y yo te invitaría, si te interesa, por ahí en la bibliografía está el artículo donde yo pongo a la mesa pues esta idea de pasar de un paradigma de lo individual a un paradigma de lo social, pero desde ese nivel, ¿no? De un contexto que lo lleva a individualizarse, ¿no? Sí, Que Eso, eso,
Eso me recordaba justo la propuesta de Rouquet, que fue la que trabajó ya los últimos años, en donde dice que deberíamos pensar más que pensar en el sujeto o en el sujeto social, en que trabajamos con ciudadanía, ¿no? Con ciudadanos, qué es esto, que es algo más completo, en donde no tiene, donde sí está, hay la preocupación, que es la que creo que hemos detectado que se está quedando atrás, la importancia o el peso de del bien, lo que llamábamos en algún momento los bienes comunes, ¿no? Y que en efecto, pues es parte, en el caso del estudio que nosotros hicimos y que luego, si se acuerdan, trabajamos también con educación cívica, fue muy impresionante para nosotros ver cómo mucha gente decía, ¿y cómo cambiamos, no eso? Y había personas que decían, es que se enseña con el ejemplo, ¿no? O sea, hay como esta parte en donde en efecto está la presencia de las personas o de los sujetos, de los ciudadanos, y en donde una parte que recuperaban era necesitamos generar talleres y actividades para mostrarle a las personas la importancia de ciertos valores, por ejemplo. Creo que ahí está de alguna forma, pero que sí, en realidad, pues estamos topándonos con en cuanto los chavos escuchan la radio o ven la tele, pues lo que hay es un predominio de cómprate tú cómprate tú otro, ¿no? Y que no hay una reflexión sobre las consecuencias de eso que nos piden consumir excesivamente, ¿no? Vete a comer una dona, vete a comprar vete por unos tenis, vete por un esto, y no hay una reflexión más allá en términos de toda la implicación que eso tiene, más que en términos monetarios, en términos, por ejemplo, del cuidado del medio ambiente, ¿no? Que es algo que nos está pegando fuertemente en este momento. No sé, Mireya, no sé si quieres comentarnos antes de seguir. No sé si quieren decir algo más, perdón. Adelante. Pues si ¿Me pudieras pasar oye? Sí, ¿Me oye? Pues nada, tomé el móvil, el celular, porque no puedo en él. ¿Me oye? Sí, Pero sí me están escuchando. Ok. Bueno, nada, aquí lidiando con las dificultades de conexión, que bueno, que como saben es gravísimo acá. No, escuchándolas, como me entré tarde, quería ver como los momentos en que se recogieron las investigaciones y los contextos que son distintos y, y bueno, y tienen algunos ejes problemáticos comunes. Y la importancia que ustedes destacan en relación al tema del sujeto. Pero esa diada entre sujeto y contexto, en un momento como este, en el que el sujeto está confinado y está de alguna manera, se les está obligando a replegarse, porque el tema de la ciudadanía tiene que ver con un marco jurídico y normativo que tiene que ver con un Estado de Derecho, pero el tema es que la gobernanza criminal que está tomando nuestros países está replegando al ciudadano, y esos aspectos normativos y jurídicos que definen la ciudadanía y que reconocen lo público están de alguna manera confiscados en algunos estados. En el caso nuestro es muy claro, pero también pensaba en México con respecto a toda la gobernanza criminal del narcotráfico, que en Venezuela también está tomando el espacio de lo público está también ya tomado por otros actores, que no es el Estado ni las instituciones, sino otros, eso que uno llama gobernanza criminal. Y creo que eso interroga al sujeto, al contexto y a la acción desde el punto de vista de la ciudadanía. Creo que de verdad hay que pensar si otras formas de ciudadanía. De hecho, están dándose bueno, fíjense ahorita con el tema se hicieron las elecciones, se logró llegar a votar incluso con normas
bueno, con lo que impuso el Estado y los límites que impuso, pero sin embargo ganó la opción democrática. Y sin embargo, la gobernanza criminal no la dejó. No la dejó. Bueno, y en el caso de ustedes tienen muchísimos más ejemplos de cómo van, bueno, eliminando, asesinando a los líderes, etcétera. Entonces creo que habría que ver cómo sobre todo los jóvenes, pueden posicionarse en un contexto como ese, que además los amenaza, son de riesgo de vida, porque bueno, si matan a los candidatos no van a presionar, si ven que les van que el tema de lo que está ahí en juego, que son intereses económicos, intereses de grupos de poder, bueno, de todos esos sistemas bueno, ilícitos. Entonces creo que lo lícito y lo ilícito también está atravesando la discusión. Es un temazo, es un tema que yo creo que hay que resignificar y hay que ver entonces cuáles son los espacios alternativos que los mismos jóvenes con eso de sus redes y todo puedan ir construyendo para poder, bueno, ganar un espacio que se les sea controlado por ellos y que tengan menos riesgos desde el punto de vista incluso físico y de incidencia sobre, bueno, una posibilidad de acción, ¿no? ¿Alguien quiere? O yo hago el comentario. Dale, pues. ¿Sí? Adelante. Sí. Bueno, sí, Mireia ahí tiene mucha razón en esta parte que atraviesa el ideal ciudadano, ¿no? Nosotros desde la academia y eso pues estamos planteando como un ideal de ciudadanía participativa, pero evidentemente la realidad nos muestra otra cosa, ¿no? Que como bien lo dice Mireia, pues participar activamente tiene un riesgo importantísimo, ¿no? De vida, ¿no? Un riesgo de vida. Entonces, obviamente los jóvenes se detienen ante estas circunstancias actuales, ¿no? De defender el medio ambiente implica hasta perder la vida, ¿no? Defender un bosque, defender los bienes comunes, lamentablemente nos puede hacer perder la vida. Y ahí sí, efectivamente, habría que discutirlo, ¿no? Cómo plantear esta pregunta de qué podemos hacer para un nuevo aprendizaje, ¿no? De los jóvenes, ¿no? Yo pensaría que antes que nada tendría que ver un poco con la educación, o sea, con educarlos desde pequeños, ¿no? A, a- a convertirse en ciudadanos, pues sobre todo con el conocimiento, ¿no? De todos los conceptos sociales que nos atraviesan, la justicia, la democracia, la igualdad, la equidad, todos estos conceptos que deberíamos de tener más fijados en nuestro sujeto, ¿no? Como sujetos, ¿no? Sociales. Porque había hace mucho tiempo un profesor de derecho me preguntaba por qué, que él ya no podía, que se sentía amarrado de manos cuando enseñaba el término de la justicia, ¿no? Porque todos los estudiantes que estaban ahí en la carrera de derecho pues le planteaban que no existía, ¿no? Así como lo estaba planteando académicamente, que la justicia pues se compraba, ¿no? Que se compraba de acuerdo a a los recursos de cada quien y que pues él, su planteamiento de justicia, pues obviamente al igual que nosotros era como lo ideal de la justicia, pero pues entonces me decía que cómo lo podía solucionar, ¿no? Y bueno, él pensó que las representaciones sociales era algo importante en ese sentido, porque era ahí lo que mostraba en su salón de clases, pues es que la gente se representaba la justicia desde distintos puntos, aunque fueran estudiantes de derecho, ¿no? Y que entonces eh, él pensaba, bueno, pues cómo quitarles ese conocimiento
aprendido, ¿no? Porque decían pues que era la corrupción, que más que la justicia dominaba la corrupción, la compra de la justicia y tal. Entonces, pues a mí con esa pregunta también me movió el tapete porque fue a ver si yo podía decir algo. Y yo, la única salida que tuve, pues fue decirle que a lo mejor era importante que en sus clases eh, él entendiera esa postura o esos conocimientos prácticos que tiene la gente, ¿no? Desde su sentido común, desde lo que vive y lo que ve, pero que él como docente tenía que eh, trabajar en reforzar esos conocimientos, pues digamos desde lo académico, desde las ciencias sociales, desde todo lo que le pudiera aportar a que los estudiantes efectivamente pudieran resignificar ese conocimiento, ¿no? Resignificar ese concepto, ¿no? Aunque eso posiblemente no iba a cambiar esa representación, pero sí podía, digamos, ponerlos a reflexionar y a pensar en que aunque esos valores los vemos en la vida cotidiana, pues nunca perder el real significado de la justicia, de la igualdad y todo esto, ¿no? Entonces, yo pienso que hay una propuesta es la educación y yo he estado ahí moviendo un poco también esa parte de cómo educar para la paz y la ciudadanía, ¿no? Entonces, ahí pues es la educación. Entonces, yo propongo una estrategia que por ahí está en las ponencias, pero está hasta atrás. Y no sé si la puedes poner, Juanita. Sí, sí, Eh, sí. Yo también quiero comentar algo, pero si quieres, entonces déjame Bueno, ir a termino la... y ya si quieres puedes comentarlo, ¿no? ¿O si lo pones? Sí. Sí, ya voy, pero anuncio Bueno, que también quiero si comentar algo. quieres, bueno, la propuesta pues es desde la educación, de que se fortalezca las bases, ¿no? Y bueno, se puede extender después a espacios de la sociedad y la democracia. ¿Le das a la que sigue? Y ahí, bueno, sin ir muy profundo en esto, porque eso ha sido una reflexión, es que entonces están los conocimientos cotidianos y los conocimientos disciplinares y siempre están en diálogo, ¿no? O sea, siempre están dialogando entre lo que vemos y lo vivimos y lo que nos dice la ciencia, ¿no? Entonces ahí está esta tensión, como lo mencionaba el ejemplo del profesor, ¿no? En que estaba su conocimiento disciplinar, pero pues los conocimientos cotidianos estaban ahí también. Entonces, la idea es que eh, se indagara sobre la exploración de ese sentido común y estuviera la intervención docente, ¿no? Enseñando efectivamente con más profundidad pues, los conceptos sociales, ¿no? Y sin tener, digamos, probabilidad de cambio, porque eso pues es difícil de hacerlo, pues la idea era que se fueran transformando esos significados, ¿no? A pesar de que unos están en la realidad vivida y los otros vienen pues de los conceptos de las ciencias sociales. Y la siguiente, y con eso terminaría ahí, ¿me puedes pasar la siguiente? Y bueno, entonces yo planteé una estrategia de intervención, ¿no? En esta alucinación que tuve. Entonces, bueno, pues ahí planteaba que podría ser de esa forma, ¿no? Que eh, obviamente, pues al docente habría que explicarle un poco de qué se tratan esas representaciones sociales, ¿no? De que sus estudiantes le expresan en clase, ¿no? Que tiene que ver con creencias, con lo vivido, ¿no? Y también, pues, en términos de capacitación, pues habría que capacitarlos más en ciencias sociales, que eso se ha perdido muchísimo, ¿no? Se les dan más importancia a otras ciencias que a las ciencias sociales. Y entonces, bueno, en clase poder plantear alguna problemática o un dilema, ¿no? En donde el estudiante
diera su visión de acuerdo a ese dilema, a esa problemática planteada, y ahí iban a salir pues sus ideas de sentido común, sus creencias, sus imaginarios, y entonces como el docente estaría un poco más capacitado en esto, la idea era que en ese dilema a resolver, planteara o vinculara mejor en ese dilema a resolver los conceptos sociales, ¿no? De justicia, de equidad, de igualdad y demás, ¿no? Entonces, esta intervención, pues no es, o solamente estaría orientada en el plano de la resignificación, ¿no? En ayudar a resignificar esos valores y aprendizajes que tenemos en la vida diaria, ¿no? Sino, aunque suene un poco idealista, sí fortalecer esos elementos desde las ciencias sociales y desde, obviamente desde la práctica, pero pues eso es más difícil porque los estudiantes van a las instituciones, pero después ya no sabemos qué hacen, ¿no? Si siguen ejerciendo prácticas que van en contra de los conceptos de democracia, de justicia, ya eso no lo sabemos, pero al menos en el aula, pues se puede reforzar esa significación, ¿no? De todos estos conceptos. Y los dilemas, pues mucha gente los ha trabajado, ¿no? De que planteas si una problemática o un ejemplo en donde está involucrado el valor de la justicia o el valor de la democracia y eso, y en ese dilema, pues surge cómo lo resolverían, y ahí es donde se expresan esos, esos desacuerdos, ¿no? Y esas ideas de creencias o de imaginarios o de representaciones sociales, y pues al docente solo le queda reforzarlos desde los conceptos y la enseñanza de lo social. Esa sería la propuesta de resignificación. No sé, Juanita. Gracias. En ese sentido, yo lo que iba a decir, además de lo que comentó Mireya, es que la tarea que tenemos, no sé, en Argentina y en Brasil, creo que esperaría yo que fuera diferente, pero acá el nivel de desinformación de la juventud es monumental, ¿no? Ayer con mi grupo de 38 estudiantes les preguntaba, por favor, levante la mano quién lee el periódico. Y solamente 2 de 38 levantaron la mano, ¿no? Y alguien más levantó la mano y le digo, ¿también lo lees? Dice, no, Twitter, que no, lectura de periódico. Luego pregunté quiénes informaban de redes sociales y levantaron la mano 12 más o menos, ¿no? Y bueno, justo ayer reflexionaba con ellos sobre la importancia de la información, aunque por otro lado yo misma trato de no ver tanto a veces las noticias o los periódicos, porque después de 5 días de estar viendo todas las noticias, acabo pensando en que no es buena idea. Y sin embargo, sé que es importante y justo ayer platicábamos, empezamos un poquito sobre, bueno, ¿y qué ves, no? Pues tienes que buscar la información que tiene que ver, que tiene una implicación o que tiene una relación con tu vida cotidiana, ahora y en lo futuro. El caso, por ejemplo, ahorita de las famosas reformas, ¿no? Creo que es algo porque lo demás de las noticias, pues está tremendo, ¿no? Las muertes, las ejecuciones, los asaltos, los robos, es muy fuerte. Entonces es una paradoja, por un lado, tratar de promover en ellos el interés o desarrollar el hábito de conocer las noticias, cuando por otro lado, lamentablemente, pues el tipo de noticias que es el más fuerte, tiene que ver con algo, con una realidad que es verdaderamente escalofriante, ¿no? A veces, a ratos. Entonces, creo que ese es un gran reto, la desinformación. En el caso de Venezuela, no sé cómo lo viven, porque sé que ahí tienen otra realidad, y yo podría imaginar que hay una preocupación, pues sí, por estar informados. Acá no hay una preocupación por estar informado, no es pues no es algo que hayamos logrado hasta ahora promover en los jóvenes.
Al contrario, como que tratan de estar más en este mundo personal inmediato, hedonista, diría, ¿no? Decía hace un rato Estela, en términos de, bueno, pues yo quiero tener mi playera de la marca no sé qué y la música de no sé quién y quizá, si bien nos va, pues el libro de mi autor favorito, ¿no? Pero siento que el interés por estar informado por lo que pasa en un país, en nuestros países, no sé qué tanto existe ese interés o si es una preocupación. Mireya. Ajá. Yo sí creo que el momento actual nos está interpelando y está interpelando la noción de lo común, porque también cada quien ahora con las redes y por supuesto con el tema de la desinformación y la posverdad, aquí ni se diga porque aquí no hay ni medios, todo el mundo se busca por WhatsApp, por teléfonos individuales, etcétera, pero de todas maneras es una lógica global que está predominando en relación a la desinformación, a la posverdad, a la manipulación. Entonces yo creo y les quería preguntar si ustedes tienen previsto ir a Brest al Congreso de Representaciones el próximo año, porque sería muy interesante plantear un simposio, un grupo con diferentes, con este tema, porque es un tema, bueno, que es la noción de lo común para en el tema de lo público, de la ciudadanía en diferentes países. Entonces, podríamos profundizar en eso. Y además en el tema, con el concepto de posverdad, que finalmente está relativizando todo. Entonces, porque eso que plantea Estela en relación a la educación en valores, en hacer, bueno, en valores que hagan que apuesten a una ciudadanía para la paz y un desarrollo sustentable, que es lo que nos toca hacer como docentes, como, bueno, desde nuestra disciplina, también está, bueno, amenazado por todos los otros elementos de contexto, ¿no? Y de otras fuentes que no son los marcos jurídicos del Estado o nación. Entonces, bueno, preguntarles si iban a ir a Brest, si podíamos pensar algo que pudiéramos llevar como cuestionamiento para allá, como grupo, y bueno, y dejar esa, o si no, igual si no vamos, ver si podemos comenzar a discutir así este estímulo que nos han dado para definir un eje problemático de discusión, pues que ya lo habíamos conversado la otra vez, pero creo que ahorita se están cruzando justamente las diferentes problemáticas. ¿Qué les parece? Pues de ir a Brest, pues en inicio sí, ya veremos si en Sí, estos últimos meses del año ver cómo están las economías, los apoyos, y bueno, pero La cosa es que el resumen, ellos aceptan resúmenes hasta el 20, hasta el 15. sí, Sí. hasta el 15 de noviembre. ¿Noviembre? Órale. Ujú, Es que ya, pues es dentro de poquito. sí. Ujú. Si quieren, Bueno, buscamos un espacio para definir eso. Sí, mire, Fátima, por favor. No, sobre este punto nada más, yo creo que sí es importante lo de la conferencia. De hecho, era algo que a mí me preocupaba como red, ¿no? ujú. Presentar algo porque creo que además estamos en una coyuntura muy importante en donde creo que nos corresponde un poco desde América Latina también llevar como el estado de la cuestión, de lo que se ha avanzado Totalmente. teoría, ¿no? Y a partir de los conflictos sociales que hemos vivido, cada uno de los países que están acá. Entonces, yo sí creo que será muy, muy bueno que ya sea que tengamos una reunión, pero pronto, porque el tiempo apremia, ¿no? Si es el 15 de noviembre es ya. Y sí, a mí me gustaría mucho que pudiéramos armar algo juntos, en conjunto como red, algún simposio, porque eso además le da mayor fuerza y presencia, ¿no? Yo sí quisiera, yo he pensado que quisiera ir, pero bueno,
como dice Estela, ya veremos, ¿no? En principio sí. Ok. Yo en principio no voy a poder porque se me empalma con otro congreso en Belo Horizonte y me invitaron, voy a ser conferencista, entonces exactamente los mismos días que los de la conferencia internacional. Yo ya estaba puestísima para Brest, pero pues no voy a poder. Y aprovecho para despedirme porque tengo que ir hasta el Ángel de la Independencia desde acá, desde la UAM, y entonces ya no me va a dar tiempo, pero estuvo súper la sesión, de veras, ¿eh? Felicitaciones a las tres. Muchas gracias. Gracias. Ya, bueno, nada gracias. más se me olvidó nomás decir que habría que incluir también el tema de la ciudadanía digital. Sí, Claro. ¿Sí? totalmente, totalmente. Ok. Pues me despido. Besitos para todos. Gracias. Pues creo que lo que sigue es ponernos de acuerdo para una reunión para definir esta participación y ver nuestro calendario de trabajo también para el De seminario. acuerdo. Ujú. Una Ok. fecha para, si propone fecha para reunirnos para definir la participación en la CIRS, estaría bien, o no sé si por WhatsApp nos ponemos de acuerdo. ¿Tienen alguna propuesta para ponerla en el chat? De fecha, dices tú. Sí, De tema, ¿no? no, de Claro, fecha pero para... el tema lo vamos viendo a partir de estas reflexiones que sacamos hoy o que van a abrirse pues en la discusión. Pero la fecha para reunirnos en chat, esto pues para definirla. Podría ser el, Si no van todos, no vamos todos, por lo menos los que vayan planteen en el simposio eso. Esa. Ujú. yo propongo que nos pudiéramos reunir dentro de 15 días, el día 8, para tocar solo este punto, el día 8 Ok. de ¿Qué noviembre. día es, Fátima? ¿Cómo? ¿Qué día es el 8? Es viernes, pero yo tengo una comisión de licenciatura que me va a llevar toda la mañana. No podría. Ah, carajo. Ajá. Podría ¿No es muy ser tarde el 8? ¿No es muy tarde el 8? Y creo que tendría ¿Como que ser propuesta? a lo mejor el miércoles 6. el miércoles 6. Ok, sí, porque yo el jueves tengo clase. Miércoles 6 yo podría. ¿A Yo qué, también. a qué hora? A las 9 de la Eh, mañana. ¿A Yo qué podría hora? como a las 9 de 11 la de la mañana, mañana. México. De México puedo, sí, también. Ok. Bueno, y Pues vamos sería- pasando, nos vamos hola, ¿cómo estás, Daniela? Hola, Richard. Ajá, igualmente. ¿Era sí. para el miércoles 6 la reunión? a las Ajá. 11. ¿A qué A hora? las 9 de la mañana. No, 9 México. Ok. Para mí perfecto. no, yo podría como a las 11. Es Sí, que a como las Estela, 9, porque a estoy dando las clase. 9, a las 9 me agarran el trayecto de ir a trabajar. Entonces, No, yo a las Ya. 11 ya tengo otra reunión, lo siento. a las 11 no se puede. Ya tengo una reunión que pasé de este miércoles al otro, entonces ya no puedo moverla más. A las 10. Pero no es el Ah, otro, a media. otro, ¿eh? A lo mejor a es las... el Este 6 Ajá. de es el 6, noviembre. Juani, no es el miércoles que viene, sería el otro. El miércoles, De arriba, sí. El miércoles que viene ya tengo otra reunión, entonces ya estoy Pero- tocada. yo no Ah, podría. No, Miércoles pero a las esa 10. reunión no es el 6 a miércoles las que viene, sería dentro de 15 días, Juaní. Sí, es que el miércoles que viene ya tengo otra reunión, Ah, entonces la otra. Ah, perdón, pensé que... el miércoles a las 10 de la mañana podrías, Estela, No, ¿no? El miércoles bueno, pero, ¿y no te puedes incorporar después? el problema es que yo tardo casi una hora en llegar. Entonces, Ah, ok. temprano, mi 10:30. 10:30, no, tampoco. pues 10:30 podría ser. ¿Pueden 10:30? Yo me 10. salgo a las 11 porque tengo la otra reunión y es de comisión también. Ok, por eso te incorporas, pero vamos discutiendo Bueno, entonces, ¿a qué horas quedó? ¿A las 9? vamos discutiendo las temas, todo un poco, avanzando un poquito, y nos Ok, vemos ¿a qué ese hora? día. Entonces quedó a las 9. No sé, ¿Quedó a qué hora? ¿A las 10:30? A las 10 O a las 10.
A las 10, ok. A las 10. A las, A las 10. y después nosotras nos sumamos, sí. A las 10 sumamos y yo voy a ver cómo ajusto ahí los tiempos. Ajá. Sí, El miércoles 6. Miércoles miércoles 6. 6. Ok, ok. Importante que mandemos un correo. Manden las presentaciones, porfa, que hoy usaron. Juanita, Ok. si la manda o la sube al chat, ahí la pueden Sí, jalar. lo voy a hacer ahora, espérenme un segundo, estoy tratando de... Ok, ok. Digo para ir pensando cómo planteamos el simposio. Ujú. Ya no vi la fecha de la siguiente sesión de seminario, pero bueno, ahí se los veo, se los recuerdo. No digo, es para que nos dé tiempo a hacer el resumen si vamos a ir entonces, lo que vaya, pues. Ujú. También si hay ideas, podemos irnos comunicando por el chat. ¿Sí? Así es, sí, seguro, seguro. Hola, Fátima. Querida, Ay, aquí anda. Que bien, voy intermitente, son mi participación porque se va la conexión, etcétera. Pero bueno, gusto de verlas. igualmente. Bueno, yo me tengo que retirar, queridas. Sí. Un abrazo. Un abrazo, las quiero. Muy bien. Chao. Un abrazo. Chao. Chao, Daniel. Chao. Bueno, Buenas tardes. chao, Juanín. Bueno, Chao, que estén muy Chao. bien. Chao, Bye. chao. igual. Chao, Juana. Pues Francisco Chao, está por Mireille. ahí. Sí, está por ahí. Llegó ¿Cómo hace estás? Merci, Pali. Qué bueno verte. Bueno, ahí vamos. Y le informamos al resto. Ya, A ya la puse Ángela eso y- y ahí va lo demás ya, ahorita. Ok, ok. Ujú. Gracias. Chao, chao. Chao, Chao. chao. Bien. Chao. Chao. Chao, Día. chao. Bye, bye. Chao, chao. Chao. Chao, chao.